Bienvenidos a un programa más de Coram con el pastor Cristian Villa, un programa de estudio bíblico cuyo propósito es el de glorificar a Dios. Continúe en sintonía de Coram. ¿Te ha sucedido esto? ¿Que estás sentado tomando un café con un amigo muy querido? De pronto, en medio de la conversación, él te mira a los ojos y te hace una de las preguntas más desafiantes que un cristiano puede enfrentar. Tú confías en la Biblia, lees la Biblia, riges tu vida por la Biblia, pero ¿cómo puedes estar absolutamente seguro de que es verdad? ¿Cómo sabes que no es solo un libro antiguo lleno de mitos o la invención de hombres que buscan controlar a las masas? Bienvenidos a un nuevo episodio de Coram Deo, estimado oyente. Hoy vamos a adentrarnos en un tema vital para nuestra fe, la seguridad y la certeza de la Biblia. En nuestro último encuentro, exploramos por qué la Biblia tiene autoridad suprema sobre nuestras vidas. Vimos que su autoridad no proviene de los hombres, sino de Dios mismo. Pero hoy la pregunta es distinta y profundamente personal. ¿Cómo llegamos nosotros, personas llenas de dudas, de miedos y pecados, a estar plenamente persuadidos en nuestro corazón de que este libro es, de hecho, la voz infalible del Dios vivo? Para responder esto, primero debemos enfrentar un problema fundamental: nosotros mismos. Como nos advierte el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 2, verso 14, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Querido oyente, nuestra raza está caída. Desde el Edén no solo nos hemos rebelado contra la autoridad de Dios, sino que nuestros corazones se han inclinado a odiar la verdad. Nuestra mente está oscurecida, nuestra conciencia entorpecida y nuestra voluntad esclavizada al pecado. Entonces, si estamos naturalmente ciegos y sordos a la voz de Dios, ¿cómo es posible que lleguemos a tener una fe inquebrantable en las Escrituras? Nuestra cultura nos ofrece varias respuestas equivocadas, cosmovisiones que intentan darnos certeza, pero que al final nos dejan en arenas movedizas. Por un lado está la cosmovisión del racionalismo. Muchos piensan que nuestra seguridad debe basarse únicamente en la ciencia, la lógica o la arqueología. Si tan solo encontráramos el arca de Noé o probamos históricamente cada detalle, entonces creeremos. Pero aunque estas disciplinas son útiles, y lo son, y apuntan a la veracidad de la Escritura, no pueden ser el fundamento último de nuestra fe. Si nuestra fe dependiera puramente del intelecto humano, siempre estaría a merced del próximo descubrimiento científico o el debate filosófico. Por otro lado, encontramos a la cosmovisión del misticismo y el emocionalismo. Piensa en sectas como el mormonismo, que enseñan que sabes que sus escritos son verdad porque sientes un ardor en el pecho, una experiencia física, un sentido cálido. Pero, estimado oyente, podemos tener respuestas emocionales o físicas ante todo tipo de cosas, incluso ante una buena película o una melodía conmovedora. Basar la certeza de la verdad eterna de Dios en nuestras emociones fluctuantes o en la búsqueda de experiencias religiosas ilegítimas es un camino seguro hacia el desastre espiritual. Finalmente, tenemos la perspectiva del catolicismo romano, que nos dice que la certeza de la Biblia descansa en el testimonio infalible de la Iglesia. Pero ¿cómo nos enseña Efesios capítulo 2, verso 20? La Iglesia está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. La palabra de Dios crea a la Iglesia no crea a la palabra.
Si necesitamos que la Biblia valide a la Biblia, entonces la autoridad de la Iglesia estaría por encima de la palabra de Dios, cayendo en un argumento circular y destructivo. Entonces, si la certeza no viene de la arqueología, ni de un cosquilleo en el pecho, ni del decreto de un papa, ¿de dónde viene? Aquí es donde la teología reformada brilla con su fidelidad bíblica. En el capítulo 1, párrafo 5 de la Confesión de Fe de Westminster, encontramos una de las declaraciones doctrinales más exquisitas y pastorales jamás escritas. La confesión nos dice que ciertamente podemos ser movidos por el testimonio de la Iglesia a tener una alta reverente estima por las Escrituras, como nos enseña en 1 de Timoteo capítulo 3 verso 15, a llamar a la Iglesia columna y baluarte de la verdad. Además, la Biblia misma posee atributos asombrosos que son evidencia innegable de su origen divino. Considera, estimado oyente, el carácter celestial de su contenido, llevándonos a realidades que el hombre jamás habría imaginado. Piensa en la majestad del estilo que ha transformado culturas enteras. Observa ese acuerdo, ese consentimiento de todas sus partes. Un milagro literario, un milagro histórico donde 66 libros escritos por diferentes hombres a lo largo de cientos de años se entrelazan perfectamente sin contradecirse, desarrollando un solo tema redentor. Y sobre todo, mira su propósito, dar toda la gloria a Dios y revelar plenamente el único camino para la salvación del ser humano. Todas estas son excelencias incomparables. La doctrina bíblica es eficaz, la doctrina bíblica funciona, la doctrina bíblica transforma vidas y somete a hombres y mujeres a la autoridad de Dios. Sin embargo, y escucha esto con atención, aunque estas evidencias son abrumadoras, la confesión declara: nuestra plena persuasión y seguridad de su verdad infalible y de su autoridad divina proviene de la obra interna del Espíritu Santo que da testimonio por y con la palabra en nuestros corazones. Como nos enseña el apóstol Juan en 1 de Juan capítulo 2, el verso 20 y el 27. Los creyentes tenemos la unción del Santo que nos enseña todas las cosas, y como nos dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 2, verso 10 al 12, hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido gratuitamente. Esta es la obra interna del Espíritu Santo, estimado oyente. No es racionalismo frío, ni misticismo desconectado de la verdad. El Espíritu Santo no nos habla en el vacío, no nos da revelaciones nuevas mientras caminamos por un bosque ignorando las Escrituras. No, el Espíritu Santo da testimonio por y con la palabra. El mismo Espíritu que inspiró a los profetas y apóstoles hace siglos es el mismo Espíritu que hoy penetra tu corazón endurecido, abre tus ojos espirituales y te persuade íntimamente de que lo que estás leyendo es la voz misma de tu Creador. Piensa en esto de manera muy práctica. A veces, en nuestras iglesias, vemos a personas, incluso a jóvenes, que crecieron escuchando el Evangelio, que de repente dicen: estoy confundido, necesito alejarme de la iglesia un tiempo, dejar de leer la Biblia o simplemente encontrarme a mí mismo para saber qué es verdad. ¡Qué engaño tan trágico! Alejarte de la palabra para buscar la verdad es como cerrar los ojos y esconderte en una cueva oscura para tratar de convencerte de que el sol existe. No hay garantía ni promesa que el Espíritu Santo trabaje aparte de las Escrituras para convencerte de la verdad de Cristo. Si abandonas la palabra, solo serás confirmado en tus propios pensamientos caídos y en la mentira de tu corazón engañoso. El Evangelio, la obra redentora de Cristo, es el centro de todo esto. Como nos recuerda en 2 Corintios capítulo 4, el verso 1 al 6, el Dios de este siglo, dice, cegó el entendimiento de los incrédulos, pero Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz,
es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Toda la Escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis, tiene un solo propósito unificador: mostrar la gloria de Dios a través de la salvación en Jesucristo. El Espíritu Santo, estimado oyente, usa esa palabra, esa proclamación del Evangelio para resucitarnos de nuestra muerte espiritual y darnos oídos para escuchar la voz del buen pastor. Cuando el Espíritu aplica la palabra, no es que Dios cambie la Biblia, es que Dios te cambia a ti. El Espíritu toma el texto que antes te parecía aburrido, contradictorio o irrelevante y lo convierte en espada que penetra, en fuego que purifica, en pan que alimenta tu alma. Querido oyente, ¿tienes dudas hoy? ¿Sientes que tu certeza en la palabra flaquea ante las burlas del mundo, ante las pruebas de tu vida, las aflicciones o los ataques de Satanás? No mires hacia adentro buscando una emoción y no esperes que el mundo te valide lo que solo Dios puede autenticar. Corre a las Escrituras, abre tu Biblia, clama al Espíritu Santo de Dios, dile: Señor, abre mis ojos, porque sin tu luz estoy ciego, ilumina mi mente, convence mi corazón por y con tu palabra. Estimado oyente, la certeza que Dios da no es una probabilidad humana que puede fallar, es una persuasión plena, una seguridad infalible, obrada por Dios mismo en lo más profundo de tu ser. Esta certeza produce fruto, produce obediencia gozosa, produce una vida rendida a la autoridad del Rey Jesús, el Verbo encarnado. La palabra de Dios es viva y eficaz, y el Espíritu de Dios habita en ti para certificarla cada día. Por lo tanto, a la luz de este milagro extraordinario, donde Dios no solo nos ha hablado, sino que también nos ha dado su Espíritu, para que podamos creer y abrazar su voz, te dejo con esta pregunta ineludible que debe confrontar tu mente y tu corazón hoy. ¿Cómo estoy viviendo esto delante del rostro de Dios? Muchas gracias por tu sintonía. Llegamos al final de otro estudio de Coram Deo. Esperamos en el Señor que el estudio haya contribuido a su crecimiento espiritual. Hasta pronto.